Hola queridos amigos, qué gusto saludarlos aquí como todos los martes en el Rincón de la Ciencia y Tecnología junto a mi querido amigo el doctor Michel Meech en Agricultura TV y en Radio Agricultura. Hoy día tenemos una invitada espectacular a quien tengo el gusto de conocer desde hace tiempo, además trabajar con ella, la doctora Carla Reyes. Ella es ginecóloga. Me tiró las orejas porque dijo que ella se dedicaba más a la endocrinología de la adolescencia y de toda la mujer en realidad, lo cual es cierto. Hasta la edad de la menopausia. Hasta la edad de la menopausia. Ella es formada en Francia, en España, tiene un vasto currículum, pero lo más importante es que tiene un corazón de oro. De tal manera que para nosotros es un privilegio estar contigo, Carlita. Gracias por venir, por aceptar esta invitación. Vamos a partir inmediatamente haciéndote algunas preguntas que nos parecen importantes. ¿Cuál es el rol? Puedo partir al revés. ¿Cuál es el rol del ginecólogo, ginecóloga a través de los años en la mujer? ¿Se transforma en su médico de cabecera? ¿Es quien va guiando? ¿Cómo se establece ese vínculo? La verdad es que es un vínculo súper lindo, que la gracia del ginecólogo es justamente eso, que uno ve a la mujer en todas las etapas de la vida. Y yo particularmente desde adolescencia en adelante. Y es muy bonito poder acompañar a las mujeres en toda su etapa de crecimiento. Pubertad, acné, trastornos hormonales, embarazo, menopausia, cirugías, todo lo que va en el fondo a lo largo de la mujer. Y tiene un componente, además de lo técnico, muy humano. Muy humano. Yo me siento un poco envidioso de esto, porque tú, Ricardo, y yo no tenemos ese médico que tiene la mujer, que se preocupa justamente de atender los distintos momentos de la vida presencialmente y preventivamente. Nosotros nos tiene que despertar la idea de ir a chequearse el corazón o chequearse la próstata, o porque no hay un médico que tenga esta continuidad. Y antes de seguir con la doctora, quisiera rescatar lo que dijiste tú de su currículum, muy importante, vasto en lo académico, clínico, formativo, pero destacaste el factor humano de la doctora Reyes. Yo creo que eso es súper importante siempre en un médico, en un científico. Producto escaso, ser buena persona, tener una buena humanidad, ser un buen ser humano. Así que es muy bien por la invitada de hoy día, pues extraordinario. Promete ser un muy buen programa de nuestro Rincón de la Ciencia y Tecnología, de seguro. Están dejando las expectativas muy altas. Pero hay que desafiarte, Claro. Carla, preguntas concretas para que a la gente que está en sus casas les sirva esta conversación. ¿Cuándo una niña debe comenzar con su primer control? ¿Cuándo tú aconsejas que los papás o la familia lleve a esa niña? ¿Y qué es lo que hay que hacer? Y aprovecho de hacerte una segunda pregunta. ¿Las vacunas que deben someterse a la niña son recomendables o no son recomendables? Porque hay temor, hay mitos. Ayúdanos con eso. A ver, mira, en general está todo lo que es de control sano, que está muy bien implementado por los pediatras en nuestro país. Y es el pediatra el que normalmente detecta en los controles que comienza a haber una aceleración en las curvas de crecimiento, o al revés, alguna alteración en el crecimiento, tallas bajas, y él es el que empieza la derivación hacia la especialidad que corresponde. En particular, en lo que es ginecología, vemos mucho lo que es pubertad precoz, pubertad temprana, y son derivadas normalmente desde el pediatra. Algunas veces ocurre que las mamás escuchan comentarios de otras niñitas del curso, averigüen en internet y consultan también directamente o al endocrino infantil o al ginecólogo infantil. ¿Qué cosas tienen que tener como ojo las mamás en sus casas? Ver que no haya vello púbico ni botón mamario antes de los 10 años. ¿Estamos? Si es que hay un cambio en la curva de crecimiento, también son cosas para poder consultar. Ahora, las vacunas en general están muy bien implementadas por nuestro Ministerio de Salud. Es un lujo el plan de vacunación que Chile tiene. Y hoy en día, dentro de lo que es ginecología, se ha agregado lo que es la vacuna del virus papiloma, que se coloca entre los 9 y 10 años en los colegios. La verdad es que anda muy bien, hay bastante buena adherencia hoy en día. Sin embargo, cuando esto partió años atrás, había muchos tabús. Muchos tabús en todo sentido, porque decían, pero ¿por qué voy a vacunar a mi niñita si ella no ha tenido actividad sexual? Si es mi niñita, la voy a despertar. Es que no se trata de eso, se trata de prevención de cáncer.
el virus papiloma es un cáncer que produce cáncer en todas las mucosas de nuestro organismo. No es solamente el cáncer del cuello del útero, que es el más conocido y el que más compromete a las mujeres. También cáncer de boca, faringe, laringe, vulva, vagina, ano y obviamente el de cuello de útero. Afecta tanto a hombres como a mujeres, pero obviamente por el cáncer de cuello de útero y su alta prevalencia es más frecuente y tiene mayor incidencia y mortalidad en la mujer. Entonces, la verdad es que la vacuna del virus papiloma es crucial. No puede ser que un mito impida una vacunación a una niñita que le va a generar solo salud. Nosotros vimos en el COVID, en la pandemia, que había muchos mitos por las vacunaciones, de todos los distintos tipos de vacunas que fueron saliendo. Pero hoy lo agradecemos en el sentido porque hoy estamos libres. No estamos con cuarentena, no estamos con mascarillas, gracias a las vacunas. Nuestra vida volvió a ser lo que era antes gracias a las vacunas. Entonces, no existe ni un medicamento que no genere algún efecto adverso. Hasta el paracetamol, que es ampliamente usado de venta libre y de autoadministración muchas veces por los mismos pacientes, puede generar una falla hepática. Pero sus efectos adversos son raros. Lo mismo ocurre en las vacunas. Los beneficios superan con creces los posibles efectos adversos. Oye, doctora Reyes, yo escucho atentamente esto que es tan importante, y cómo cuidar a nuestros niños, a nuestros adolescentes. Y en Chile hay un tema que yo no sé cuánto incide en la salud mental y ginecológica de la mujer adulto, y que es la prevención y todo lo que significa el embarazo adolescente. Ahí también hay un gran tema, ¿no es cierto?, educativo y terapéutico, y el uso de los anticonceptivos, me imagino, en toda mujer en edad fértil, que todavía sigue, debe ser bajo en Chile aún. ¿Cómo se maneja ese tema? Mira, hace unos años atrás teníamos que el 16% de los embarazos eran de adolescentes. Gracias a Dios eso ha ido bajando. Ahora, también ha bajado la tasa de natalidad global en Chile. Hoy en día estamos en 1.3. Embarazos por mujer, y necesitamos 2,1 para poder mantener nuestra población con un recambio adecuado. Entonces, en general hemos visto una disminución global de la tasa de embarazo, una disminución muy marcada también del embarazo adolescente, y en esto ha influido varias cosas. Una, educación a través de los medios, educación a través de los colegios, educación a través de las mismas sociedades científicas, sobre todo la de ginecología adolescente en ese caso ha tenido un gran ímpetu en luchar por lograr lo que es la anticoncepción en las adolescentes. Los implantes anticonceptivos son de gran utilidad en las adolescentes, porque muchas veces la adherencia en la toma de la pastilla diaria, 365 días del año tomar un medicamento a la misma hora todos los días. Por favor, ¿a quién no se le olvida algo algún día? Es imposible que algún día no se te olvide una pastilla. Entonces, pese a que sigue siendo el método seguramente más frecuente. Los más frecuentes. Pero en adolescentes privilegiamos muchos aquellos métodos de larga duración justamente porque tienen menor tasa de falla de uso del método, buena adherencia. Por ejemplo, si yo conozco un implante, tengo varios años en la paciente, dependiendo del tipo de implante que yo elija, de uso y de efectividad anticonceptiva. Oye, Ricardo, ahora, perdón, y la pastilla el día después, yo creo que pueden ustedes dos dar una opinión, porque es un tema bien polémico. Bueno, la anticoncepción de emergencia fue algo que costó mucho implementar en el país por distintos temas, pero hoy en día existe y las adolescentes pueden acceder hoy en día a la farmacia directamente a comprarla. El problema es que si acceden cada vez ¿qué? El problema es que la anticoncepción de emergencia tiene también una tasa de falla alta. Y si yo llegué al uso de una anticoncepción de emergencia, es porque no estoy usando una planificación de base. Y ahí es donde está el problema, porque yo creo que hoy lo que hay que hacer es educar. O sea, no con cualquier pareja, que sea una pareja con la que valga la pena correr los riesgos. El uso de preservativo para poder hacer prevención de enfermedades de transmisión sexual, y tener siempre presente que los métodos hormonales, sea cual sea el método hormonal que yo use, todos reducen tasa de embarazo, pero no existen los métodos 100% efectivos. Hasta la esterilización quirúrgica tiene tasas. En general, los LARCs, que son todos los implantes anticonceptivos, ya sea intrauterinos o como TIPS, que le llaman los pacientes en el brazo, todos tienen tasas de efectividad muy similares a lo que es la esterilización quirúrgica.
¿Estamos? Y en general se describe un embarazo de cada 100 mujeres en un año. Entonces son Carla, bastante efectivos. Quiero tomar dos cosas que me parece que son súper importantes, que las dejaste entrever. La primera, que tiene que ver con la tasa de fertilidad. Esto no es un tema menor, porque tiene consecuencias. Fíjate, nosotros para recambiar la población, es decir, si nosotros tenemos 100 mujeres que tienen a su vez sus parejas, ¿no es cierto?, y se embarazan, para poder recambiar la población, para que la población se mantenga estable, no para que crezca, esas mujeres tienen que tener 2,1 embarazos por mujer en su vida. Hoy día en Chile tenemos una de las tasas más bajas del mundo. Probablemente es la tercera o la cuarta más baja del mundo. Y eso tiene implicancias geopolíticas, tiene implicancias económicas y tiene implicancias, fíjate con lo que te voy a decir, con las pensiones. Porque si yo tengo una población que va disminuyendo a través del tiempo y nos vamos envejeciendo y cada vez vivimos más y cada vez nacen menos, es imposible que nosotros pensemos que la población que está siendo más joven y productiva pueda ser capaz de mantener a los que son más viejos. Eso es una cuestión que es súper, súper importante. Pero es un fenómeno mundial, ¿ah? Sí, pero Chile lo lidera por lejos. Entonces, le quiero hacer una pregunta a la doctora Reyes. ¿Tenemos alguna razón por la cual Chile esté liderando esa disminución de la fertilidad? Mira, yo creo que el uso de anticonceptivos es un tema. Y por otro lado, es que la mujer hoy en día se insertó en un mundo laboral y en un mundo competitivo. Y la mujer hoy en día ha postergado la maternidad. Hoy en día la mujer estudia, trabaja, es competitiva a la par con los hombres y posterga la maternidad. Y el problema de esa postergación es que a veces uno la postergó tanto que ya no hay una reserva ovárica suficiente. Y hoy en día vemos en las unidades de infertilidad, por ejemplo, que están haciendo criopreservación de ovocitos para que la mujer, cuando quiera o pueda tener hijos, pueda utilizar los óvulos, porque a lo mejor en el momento en que ella lo decida ya no va a tener una reserva ovocitaria adecuada. Yo creo, sí. Entonces, yo creo que es multifactorial. Y yo creo, Ricardo, doctora, también que hay un factor que corresponde a la personalidad, porque ese discernimiento que acaba de hacer Ricardo tan trascendente, que amerita una reflexión, muchos de los muchachos más jóvenes no lo tienen. Y aparte de este rol de la mujer, que por supuesto influye, también está el deseo de las nuevas parejas, de no tener más hijos, tener un hijo, el concepto más yoísta, quiero disfrutar, quiero viajar, quiero compartir con mi pareja, no quiero tener que despertarme en la noche porque me da lata, porque quiero... No, los hijos son más bien, dicho en términos así más simplotes, son un cacho. O sea, uno escucha en la juventud, incluso... sólida, que está bien constituida como pareja, que están en un buen camino, en vereda, uno escucha estas reflexiones que son sorprendentes. Queremos pasarla bien y postergan su paternidad o maternidad. Pero también, de alguna manera, en este mundo un poco convulsionado, un poco complejo, con incertidumbres de todo orden, de incertidumbres económicas, políticas, sociales. Muchos dicen, yo no me va a alcanzar. O pongo marcha atrás y lo pienso mejor, ¿para qué? O sea, este es un tema que no es menor, pero el tema que a mí, y espero que ustedes nos ayuden en la casa a reflexionar, es ¿por qué Chile en particular lo lidera? Porque hay muchos otros países que tienen exactamente los mismos más problemas que nosotros y no tienen este problema de fertilidad que estamos teniendo. Algo hace que nuestra propia particularidad haga que nosotros tendamos a exacerbar las cosas. Bueno, el concepto familia ha ido cambiando. Hoy en día son familias que se suman unas con otras. Claro, hay temas económicos, la educación, el mantener un hijo, sacarlo adelante en la vida, es caro. Y no es así en todos los países. Entonces, muchas veces hay temas económicos, de gustos y elección también. Muchas veces nosotros hoy en día recibimos pacientes que nos dicen abiertamente, no, yo no quiero tener hijos, o llegan a los 20 y tantos años solicitándonos una esterilización. Entonces, uno está obligado en el fondo a realizar una consejería anticonceptiva, ofrecer otros métodos a veces, como para que la paciente esté realmente con toda la información antes de tomar una decisión que es definitiva para toda la vida. Pero hoy en día yo creo que hay cambios valóricos, cambios de la actividad y el rol de la mujer también en la sociedad.
Y lo otro, la abierta educación y accesibilidad a los métodos anticonceptivos. Sí, claro, eso es un rol. Yo creo que es múltiple. Importante. Doctora Reyes, Ricardo, ¿qué te parece si vamos a nuestra primera pausa? Nuestra primera pausa para seguir en el segundo bloque este programa increíblemente atractivo y lleno de información. Agricultura TV. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en el Rincón de la Ciencia y Tecnología con el doctor Michel Meech y nuestra invitada espectacular del día de hoy, la doctora Carla Reyes, ginecóloga. Carla, hablábamos de estos cambios culturales en el primer bloque, ¿no es cierto? Como de alguna forma la mujer está enfrentando de una manera muy potente, muy inclusiva. Pero yo quiero sacarte un poco de eso. Lo que está viendo hoy día Chile también es una tasa de aumento sostenido de alteraciones alimentarias, de obesidad fundamentalmente. Sí. ¿Cómo afecta la obesidad o el sobrepeso importante a las niñas? ¿Tiene algún efecto, no solo estético, tiene algún efecto endocrinológico, tiene algún efecto a la autoestima, tiene algún efecto médico? ¿Qué pasa con Perdón, eso? ¿solo la obesidad o también la excesiva delgadez? Porque También. O sea, los trastornos... Jóvenes, trastorno alimenticio, alimentario, no sé cuál es la verdad la terminología, pero también la anorexia. La verdad es que influyen a todo nivel y a toda edad. ¿Ya? Recordemos que las hormonas, en general, sobre todo el estrógeno, se almacenan en el tejido adiposo. Por lo tanto, cuando yo tengo una extremada delgadez, vemos muchas veces un hipoestrogenismo, un descenso en los niveles de estrógeno y se asocia a amenorrea, ausencia de la menstruación. El organismo empieza a distribuir sus energías, lo poco que tiene, en funciones vitales. Entonces, se empieza a presentar amenorrea, entre otras tantas cosas. Obviamente yo estoy hablando desde el punto de vista ginecológico. Antiguamente con el doctor Monkeberg se realizó una lucha contra lo que era la desnutrición en Chile y hoy en día pasamos a la obesidad y estamos teniendo otro tipo de patologías. Hoy en día todo lo que es síndrome metabólico a toda edad, ¿estamos? Y si hablamos en las niñitas, tenemos hiperinsulinismo que nos acelera la aparición de caracteres de desarrollo femenino en forma más precoz. Vemos botón mamario, muchas veces más grasita, no necesariamente un adelanto de la menarquia, pero sí vemos un desarrollo más precoz. Después, una vez que ya llega la menstruación, vemos muchos cuadros como ovario poliquístico, por ejemplo, que se asocia en el 98% de las mujeres a cuadros de resistencia insulínica, que está muy de la mano con la obesidad. Por otro lado, además de todos estos trastornos ovulatorios relacionados con, sobre todo, el hiperinsulinismo, también tenemos lo que es el secuestro de la vitamina D en las grasas. Entonces vemos pacientes que la vitamina D también tiene un rol en la ovulación, también tiene un rol en la inmunidad y también en lo que es masa muscular y hueso. Por lo tanto, cuando son pacientes que tienen una hipovitaminosis, en el fondo, un déficit de vitamina D, vemos a largo plazo mayor presencia de sarcopenia, o sea, de pérdida de masa muscular y de masa ósea. Y en la adolescencia formamos el 75% de la masa ósea que las pacientes van a tener y van a formar y van a mantenerse a lo largo de toda la vida. Pero este sobrepeso que estamos viendo, que es una suerte de epidemia, ¿no es cierto? Sí. Y que afecta a muchos jóvenes, hombres y mujeres, ¿cómo se combate? ¿Qué mensaje le darías tú a la gente que está en la casa? ¿Cuáles son las medidas correctivas? ¿Abandonar el azúcar? ¿Caminar? No sé, ¿qué cosas, con qué tips la gente que está en la casa dice, voy a anotar lo que dice la doctora Reyes y lo voy a poner en práctica? Mira, la verdad es que es transversal a toda edad. Nosotros en menopausia, por ejemplo, damos las mismas indicaciones que en las adolescentes desde el punto de vista alimentario.
Hoy en día, ¿qué es lo que se favorece? Dietas nutricionalmente balanceadas, ¿estamos? Que tengan de todos los grupos de las familias alimentarias. Tenemos que cada cierto tiempo se recomienda hacerse chequeos nutricionales. ¿Pero qué significa eso todos los grupos? Porque a lo mejor la gente no sabe. Que hayan proteínas, carnes, pollos, pavos, pescados, huevos, vegetales, cereales, legumbres, ¿estamos? Tienen que estar todos presentes y ojalá lo que es azúcares o hidratos de carbono refinados estén bastante más restringidos. ¿Estamos? Esos están obviamente mayormente asociados a todo lo que es obesidad en nuestro país y con todas las enfermedades que conlleva, diabetes, resistencia insulínica, dolores articulares, deformaciones de posición de columnas por obesidad, sedentarismo, etcétera, incluso apneas del sueño. Fíjate que, doctora y Ricardo, yo creo que en el rango de edad, que es el adulto joven y el adulto, hemos aprendido a comer mejor. Y porque hay un montón de feedbacks, por ejemplo, cuando vas al supermercado y aparecen los 3 sellos, y entonces ya tenés un warning, ya tienes una especie de tarjeta de alerta para que eso lo evites. Lo mismo quizás en los colegios, ya hay como más disciplina en los casinos, en cuanto a que tienen que haber dietas más equilibradas. O sea, yo creo que hay un montón de buenas iniciativas que a lo mejor van a redundar en que en un futuro tengamos a adultos un poco más sanos. Los niños todavía les gusta la papa frita, la comida chatarra, el chocolate, no hay restricciones, pero hay como una conciencia, creo yo, un poco mayor en aquellas instituciones que tienen que ocuparse de esto. Pero es curioso, la estadística no... Déjame desafiarte. Mira, la expectativa de vida en Estados Unidos aumentó sistemáticamente en los últimos 70 años. Sistemáticamente, todos los años aumentaba 3 meses, 4 meses, 5 meses, excepto en los últimos años que comenzó a declinar. Y está declinando, y la asociación, tú dices, ¿por qué Estados Unidos es el país que más gasta en salud per cápita en el mundo? ¿Y por qué comenzó a declinar la expectativa de vida? Y la relación que hay fundamentalmente tiene que ver con la alimentación. La alimentación, o sea, el exceso de calorías, o sea, estas super porciones de comida chatarra, estas cosas del vaso gigante, y eso se ha traducido que hoy día los norteamericanos, fíjate, viven menos que hace 10 años atrás. Obvio, si en el fondo, si yo como mal, voy a tener obesidad, voy a tener sedentarismo, más riesgo cardiovascular. Se infartan, se tapan las arterias, para que el público nos entienda, se van tapando desde la infancia en adelante, en el fondo, nuestros vasos sanguíneos con grasas. Y eso gatilla posteriormente infartos. Por lo tanto, están ampliamente, en el fondo, relacionadas la obesidad con la mortalidad. Sí. Y además que hoy día hay comida, y lo otro, hay comida rica. Incluso por cánceres, porque la obesidad genera hiperestrogenismo y hay muchos cánceres que son hormonos dependientes. Entonces, tenemos por varias, en el fondo, aristas, alteraciones en lo que es la mortalidad relacionadas en el fondo a trastornos de alimentación. Al final, doctora, este es un temazo porque hay mucha comida rica que con bajas azúcares y con elementos sanos sigue siendo rica. Y esto, como es una cuestión de adquirida, gusto adquirido, uno deja de comer azúcar y de a poco empieza a encontrar las cosas buenas igual. Y igual pasa con la sal y con algunas cosas que en el fondo uno tiene que aprender a comer mejor, y ese es el mensaje para las casas, para los adultos, que enseñen a sus hijos a comer mejor, más balanceado. Sí. Ahora, yo creo que hoy en día la población sabe mucho más de nutrición que antaño. Sí, pues. El problema, yo creo, son las generaciones antiguas. Muchas veces nos pasa con los pacientes que uno dice, bueno, una dieta, tiene resistencia insulínica, das una pauta de alimentación, pero resulta que el papá compra pasteles, la mamá no quiso cocinar, compra hamburguesas. Entonces empiezan a facilitarse la vida y empezamos a pisarnos los talones con todo lo que se está haciendo en medios de comunicación, en actividades deportivas, educación en los colegios. Hoy en día en los colegios se fomentan las colaciones saludables, que los niños lleven fruta. ¿Te fijas? Entonces al niño se le enseña a comer sano, pero el adulto muchas veces que no tiene esa misma formación va en contra. A propósito del tema de ustedes, ¿en qué porcentaje de por ejemplo, infertilidad en la mujer, la alimentación juega un rol? La mala alimentación y una mujer infértil, por ejemplo. Cuando me genera trastornos hormonales.
¿Ya? O sea, por ejemplo, si una obesidad me está generando resistencia insulínica y yo tengo un trastorno ovulatorio, obviamente que voy a tener, se van a embarazar igual, ¿te fijas? Pero me voy a demorar más tiempo, ¿te fijas? Si tengo alguna otra alteración, obviamente que también me puede afectar. Pero la verdad es que la infertilidad hoy en día la vemos mucho asociada a otros tipos de cosas, a obstrucciones tubarias por enfermedad de transmisión sexual, por endometriosis, por adherencias quirúrgicas, por otro tipo de cosas. La verdad es que hoy en día endometriosis ha aumentado mucho. También hay un diagnóstico mayor de la enfermedad porque se conoce más también. Obviamente hay un sesgo, pero hoy en día vemos cada vez más. Tuvimos un capítulo muy interesante, la infertilidad masculina. Y claro, en la parte femenina son más o menos las mismas causas. Sí. Y las enfermedades de transmisión sexual tienen un gran rol. Por ejemplo, las clamidias pueden producir obstrucción tubaria. ¿Te fijas? Y tú no las ves. Entonces, tú tienes que hacer testeos, en el fondo, en forma rutinaria en las pacientes. O cuando tú las sospechas, pedir los exámenes, el panel de PCR de ETS. La verdad es que es muy útil para poder pesquisar ese tipo de patologías, ¿te fijas? ¿Y qué tal a propósito de panel ETS? O sea, es decir, enfermedad de transmisión sexual, que uno toma una muestra y te permite, con esa muestra, determinar posibles apariciones de distintas enfermedades. ¿Qué tan frecuentes son las enfermedades de transmisión sexual hoy día? Porque antiguamente, cuando nosotros nos formamos, eran las típicas clásicas, ¿no es cierto? Que estaba gonorrea, estaba sífilis y 2 o 3 más. Después apareció la era del SIDA, que generó toda una suerte de convulsión desde el punto de vista del conocimiento médico. Pero como que al tener tratamientos, de alguna manera, tratamientos que ya no ponen en riesgo tu vida, sino que si tú acudes, de alguna manera puedes vivir de buena manera. Entonces, eso ha generado una sensación de no me va a pasar nada, una generación de que no necesito cuidarme. ¿Qué es lo que ha pasado con eso? Mira, yo creo que la sexualidad ha cambiado. Entonces, hoy en día es mucho más abierta que antes. Y muchas veces pasa que creen que por el hecho de estar usando un anticonceptivo no se van a embarazar y con eso está todo solucionado. Y la verdad es que no es así. Hoy en día las enfermedades de transmisión sexual están en un aumento exponencial. El SIDA, por ejemplo, las últimas tasas que salieron publicadas se veían aumentos del 160% anualmente. Entonces es exponencial. Sífilis, que estuvo en un momento casi erradicado en nuestro país, hoy en día tuvimos que agregar incluso una medición extra durante el transcurso del embarazo, por ejemplo, para poder pesquisar sífilis en forma adicional, porque hoy en día su prevalencia hay un aumento. ¿Te fijas? Entonces, las enfermedades de transmisión sexual hoy en día están aumentando mucho. En eso, el uso del preservativo, elegir bien las parejas, son cosas que influyen mucho en poder hacer prevención. Y lo otro, el testeo rutinario. ¿Ya? Yo creo que eso también ayuda. Si yo detecto un paciente en el fondo con SIDA que inicie tratamiento, llevarlo con el tratamiento a cargas virales cero y obviamente que él sepa que contagia y transmite una enfermedad, son herramientas que nos permiten en el fondo educar y prevenir el contagio de otras personas. Interesante. Igual, doctora Rey, hay poca, creo yo, igual información a la población. Sí, a lo mejor en los colegios hay educación sexual, hay más fuentes de información, pero yo creo que estamos al debe todavía. En las enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, la población yo creo que desconoce muchas de estas cosas, y por eso que es importante este programa, por Ricardo. Mira, no sé si estoy tan de acuerdo, sí, es que porque yo creo que la población sabe que existe la enfermedad de transmisión sexual. Lo que pasa es que cuando se hace educación en los colegios tenemos un problema del punto de vista psicológico. El adolescente es invulnerable. Por lo tanto, tú le puedes explicar y el adolescente va a pensar que a él no le va a pasar. Cuando los papás le dicen, es que ten cuidado con esto, el adolescente, es que eso le pasa al resto, no a mí. Y eso es un concepto, una parte del desarrollo emocional del adolescente, que es la invulnerabilidad. Está bien. Por lo tanto, tú le puedes hablar, explicar, y él sabe que existe, pero tú no lo vives, o sea, no lo incorporas como una cosa importante en tu vida hasta que no te toca. Sí, está bien. Entonces nosotros cuando vemos eso en los pacientes, diagnosticamos enfermedad de transmisión sexual, todos te dicen, es que yo no pensé que me iba a tocar. ¿Te fijas? Está bien, pero igual en los medios de comunicación masiva
televisivos, campañas nacionales, de verdad. Y hay muchas, pero y uno, ayudan. Lo que está pasa- metido en la contingencia. Parece que a lo mejor los temas contingentes pero el eje aquí lo ocultan. Sí, pero el eje, bueno, puede ser, pero el eje es que la sensación de riesgo no la tengo yo. Es para otros. Y eso tiene que ver con precisamente la Sí. adolescencia. Sí, Esto es no verdad. me va a pasar a mí, a otros le puede pasar. Eso tiene que Yo ver soy con... invulnerable. Tiene que ver con Sí. una... Y eso de alguna manera nos ha pasado a todos. Y esto tiene que ver con el desarrollo evolutivo de todos nosotros. ¿Sí? Uno cuando fue adolescente también tenía esa sensación. Y tomas riesgos y asumes condiciones que probablemente tú ahora las miras para atrás, pero ¿cómo hice esto yo? Eso tiene que ver con una condición, y por eso que la educación y los programas de detección precoz y los programas de testeo son muy importantes, porque permiten precisamente que aquellos que no tienen esa sensación de riesgo que les va a pasar a ellos, yo puedo detectarlos y de alguna manera puedo hacer. Y por eso que los programas de vacunación, por ejemplo, el programa de vacunación contra el virus papiloma es tan importante, porque de alguna forma tú estableces una política de inmunidad nacional en donde generas un impacto muy positivo en la población. Porque no necesitan la conciencia de riesgo de cada uno, es una política. Y eso es muy importante. Doctora Reyes, doctor Tuane, ¿les parece que vamos a una necesaria pausa para de lleno al tercer bloque de este rincón de la ciencia y tecnología? Por supuesto. Agricultura TV. Hola amigos, aquí ya estamos de vuelta en el tercer bloque de este programa con la doctora Carla Reyes y por supuesto el doctor Michel Mech en el rincón de la ciencia y la tecnología. Carla, una pregunta un poco al hueso de esto. La menopausia, ¿cómo se define para la gente? Porque uno de repente ve en la consulta que tienen, doctor, estoy en la menopausia. ¿Qué es lo que es la menopausia? O climaterio, ¿cuál es la diferencia de eso? ¿Qué significa? Mira, la menopausia es el cese de la menstruación y que se presente por más de 6 meses, o sea, 6 meses sin menstruación. ¿Estamos? Esa es como de la En un definición. rango de edad definido, porque si eso pasa a los 16 años. No. ¿Y si ¿Por pasa a los qué? 16 años? Porque el promedio en general, la mayoría de las mujeres tienen su menopausia en torno a los 50 años, ¿estamos? Pero también existe la menopausia precoz. De hecho, hay pacientes que son muy jóvenes, de hecho yo tengo una de 20 años que tiene menopausia precoz. ¿Te fijas? ¿Y Entonces, se define así como menopausia? Menopausia. No como cese de la menstruación por algún otro lo que pasa es problema. que, claro, existen también las amenorreas. Amenorrea, eso. Que es la ausencia de menstruación por trastornos, algunos de ellos hormonales, genéticos, etcétera. Entonces, ahí hay que hacer un estudio en cada paciente para poder diferenciar en el fondo qué es lo que está pasando. ¿Es menopausia o no es menopausia? Claro. Ahora, la menopausia, además del cese de la menstruación, se asocia a ciertos síntomas y signos que empiezan a aparecer en la paciente. Ahora, estos síntomas empiezan a aparecer desde antes. Y ahí es donde está el concepto de la perimenopausia o climaterio, que es el periodo que antecede a la menopausia y que dura entre 4 y 6 años. Por lo tanto, es un periodo en que la mujer empieza a tener algunos síntomas. El bochorno. Alzas en el peso, porque se lentece el metabolismo. Menor tasa de energía, la capacidad de concentración, los bochornos, cefaleas premenstruales, dolor de cabeza, para que nos entiendan las pacientes. Entonces empiezan a aparecer estas cosas cada vez más marcadas y cada vez con más frecuencia. Y en todo este periodo de la perimenopausia, los síntomas son fluctuantes. O sea, un mes ovulé, me sentí regio, estoy perfecto. Al mes que sigue, mi ovulación no fue adecuada, no tengo el nivel de estrógeno adecuado, tengo bochornos, dolores de cabeza premenstruales y empiezan a aparecer estos síntomas.
hasta que ya se instala por completo Perdón, la menopausia. ¿hay cambio en la conducta? ¿Hay irritabilidad? Sí. ¿Cambio en la sexualidad? ¿Cambio en la concentración? Todo. ¿El patrón del sueño? ¿Qué es lo que hay? A eso voy Ah, ahora. Una vez que se instala la menopausia, empiezan a aparecer distintos signos en distintas áreas. En lo emocional, en lo somático, en lo físico y también en lo que es sexualidad. Entonces lo primero que empiezan a aparecer en general son los bochornos, que es este calor que es desde aquí hacia arriba. Muchas veces parten al principio en la noche y después ya son todo el día. Se incrementan con el estrés, es muy marcado, y obviamente también hay que hacer diagnóstico diferencial de otras cosas que pueden producir cambios de la temperatura como hipertensión, hipertiroidismo y otras cosas. Pero en general son estos sofocos que llaman las pacientes. Dolores de cabeza empiezan a incrementarse, empieza a aparecer cansancio, cambios de humor, desde la irritabilidad hasta lo que es la labilidad emocional. Trastornos del sueño. El sueño es mucho menos profundo, es menos reparador, disminuye el número de ciclos de sueño REM durante la noche y disminuyen el tiempo de duración de las etapas de sueño profundo. Por lo tanto, la paciente, si no durmió bien, el día siguiente, ¿cómo está? Cansado. Entonces, si yo estoy cansado, obviamente disminuye mi rendimiento, mi capacidad de concentración, mi ánimo. ¿Pero esto es en todas las mujeres o en algunas No. se manifiesta de mayor...? En algunas hay más síntomas que en otras y en algunos hay más presencia de algunos síntomas que otros. Perfecto. Hay pacientes, por ejemplo, que te dicen, tuve un par de bochornos y nada más, pero tienen un síndrome genitourinario severísimo. ¿Qué es eso? A eso iba. Entonces, cuando ya pasamos de todo esto que es humor emocional, lo físico en que cambia la piel, el pelo se cae, la piel se adelgaza, hay más cansancio, pérdida de energía. La verdad es que no suena muy agradable suena todos muy los poético, síntomas. No, para nada. no. Para nada. Se agrega lo que es disminución de la libido, ¿ya? Del deseo sexual, o deseo sexual hipoactivo que le llaman, y también está todo lo que es de los cambios que se producen a nivel de los genitales, ¿ya? En que hay una disminución de la irrigación, de la vascularización, del ácido láctico, un cambio en el pH, cambia la elasticidad de los tejidos. Por lo tanto, empieza a aparecer sequedad vaginal, dolor en la actividad sexual, después incontinencias de orina, prolapsos, y finalmente aumento de la tasa de infecciones vaginales y está urinarias. asustando a toda la gente que nos escucha. No, si no Porque estoy ese es un asustando a proceso nadie. igual fisiológico. Es un proceso que es fisiológico, Claro, que o sea, todas es las normal. mujeres viven. Algunas más marcados que en otras. Y se puede, de alguna Y manera... se puede tratar. Tratar, ahí Eso, está. Que esa es la Hay que gracia. medicamentarse antes Entonces, y todo eso. antiguamente veíamos que las pacientes tenían todos estos síntomas y no consultaban y se mantenían ocultas. ¿Cómo yo voy a hablar que tengo un problema de sexualidad, que tengo dolor en la actividad sexual o que tengo bochorno? Y eran tabú. Hoy en día las pacientes consultan, gracias a Dios, y si no, nosotros los ginecólogos tenemos el rol de buscar los síntomas para poder dar una buena calidad de vida a los pacientes. Piensa en la edad media, las mujeres se morían a los 30 años. Hoy en día las expectativas de vida de la mujer estamos llegando a los 90 años. Por lo tanto, vivimos al menos 40 años de nuestra vida en menopausia. Por lo tanto, el buscar un tratamiento es crucial. Carla, ¿Te fijas? y ese tratamiento, que tú tienes una aproximación, ¿cuál es la respuesta frente a eso? ¿Andan bien? ¿Las pacientes tienen un renacer? ¿Se sienten en el aspecto de su estado de ánimo mejor, menos depresión? ¿Cómo es la cosa? La verdad es que andan muy bien. Lo importante es lograr la hormona adecuada para la paciente. Ok. Y el tratamiento adecuado para la paciente, porque hay pacientes que también tienen contraindicación al uso de hormonas. Por ejemplo, pacientes con cánceres hormonodependientes, cáncer de endometrio, cáncer de mama. Los melanomas también son tumores hormonodependientes. Muchas veces no es muy hablado el tema del melanoma y se habla más del cáncer de mama, pero es un tema importante, que es un tipo de cáncer de piel. O sea, el apoyo hormonal es un factor importante. Es un factor importantísimo. Entonces, cuando tengo una paciente que tiene contraindicación al uso de hormonas, yo trato la menopausia en cuanto a sus síntomas. Y se usan distintos tipos de medicamentos para poder manejarla. De lo contrario, la terapia hormonal es maravillosa. Y puedo administrarla tanto en forma sistémica, o sea, vía oral, con geles, hay parches, hay distintas alternativas. Pero también puedo administrarlas por vía local vaginal.
para poder tratar, por ejemplo, el síndrome genitourinario. Entonces, hoy en día tengo un pool de tratamientos. ¿Y eso por qué? Porque no todas las mujeres son iguales. O sea, no todas las mujeres van a responder igual a cada tratamiento. Y también no todas no son iguales, síntomas. Y no porque todas alguna tienen no los tiene mismos síntomas, bochorno seguramente. y tiene solo síndrome genitourinario. ¿Por qué le voy a dar una hormona sistémica? La trato localmente. ¿Te fijas? Entonces, tengo que buscar el tratamiento adecuado a la paciente. Muchas veces pasa, por ejemplo, que una paciente te llega y ya tiene 10, 11, 15 años en menopausia y nunca se trató antes. Entonces, las hormonas se usan dentro del periodo de ventana de oportunidad, que es dentro de los primeros 10 años de la menopausia. Y en ese periodo tengo que utilizar hormonoterapia sistémica y alargo paso de la mujer del periodo reproductivo a un periodo hormonal y prolongo su periodo ¿cómo se llama? Joven, digámoslo así. ¿Estamos? Y los hábitos en esto, de nuevo, porque en un programa pasado veíamos que el cigarro, ponte tú, produce alteraciones y envejecimiento, que el sobrepeso también, que la inactividad también. Aprovecho de recomendar un programa que está en una de las plataformas que se llama Las Zonas Azules de Netflix, que lo vean, que son pueblos donde gente vive en promedio casi 100 años. Vean ese programa porque es muy interesante. Entonces, los hábitos, sí. ¿Es lo mismo una mujer sedentaria que fuma a una mujer que está activa físicamente y que no fuma? No es lo mismo, claramente. El sedentarismo aumenta, en el fondo, ciertas enfermedades del envejecimiento. ¿Te fijas? Dolores musculares, pérdida de masa muscular. Y si no tengo masa muscular, después tengo caídas. Y las pacientes tienen osteoporosis, por lo tanto, fracturas de cadera y aumento de la mortalidad por esa vía. Entonces, ¿qué es lo que se hace hoy en día? Tratar que desde la adolescencia yo logre tener una masa ósea adecuada, hábitos de vida saludable y mantenerlos en la menopausia. El hacer ejercicio, el no fumar, el tener un peso adecuado, ¿estamos? Son factores cruciales para lo que es un buen envejecimiento y una buena calidad de vida. Incluso hoy en día hay hartos estudios que están saliendo en base a genes que se están empezando a medir, en el fondo, obviamente todavía en etapa experimental, que estarían asociados a lo que es la longevidad y a la calidad de vida de envejecimiento. Oye, una pregunta, doctora Reyes y Ricardo, para los dos. En todo esto de tratar de mantenerse sana la mujer y advertir en el climaterio este anuncio de la menopausia, ¿cómo va esto del embarazo, que hoy día se entiende que se puede prolongar la edad fértil de la mujer? Y entonces puede ser que en el climaterio la mujer quede embarazada. ¿Y cómo se maneja esto de la edad, los mitos que hay al respecto del embarazo tardío? Yo creo que es una pregunta interesante para quienes nos están viendo. Sí, mira, ¿cuáles son los riesgos, cuáles son los beneficios? Mira, muchas veces pasa que la mujer empieza con bochornos, por ejemplo, o estos síntomas y dicen, ya estoy en menopausia, no suspenden el anticonceptivo y resulta que quedan embarazadas. Entonces, ese es un periodo bien complejo y muchas veces utilizamos anticonceptivos que son específicos para esta etapa de transición, ¿ya? De manera de pasar de una edad reproductiva a esta etapa de transición sin riesgos de embarazo y pasarnos a lo que es hormonoterapia de reemplazo cuando ya está la menopausia instalada y el riesgo de embarazo no está. Los embarazos en etapas tardías son más complejos, son de más riesgo. En general, las pacientes tienen más patologías al avanzar la edad, diabetes, hipertensión, etcétera, los cuales complican en el fondo con mayor frecuencia el embarazo. Y por otro lado, tenemos mayor tasa de temas genéticos. La mujer nace con la cantidad de ovocitos que va a tener toda la vida, no así el hombre que está formando espermios día a día. Por lo tanto, si yo... 3 días cada 3 días. Claro, pero en el fondo, si yo tengo un embarazo de una mujer a los 45 años, sus óvulos tienen esa edad y han estado expuestos a medicamentos y distintas cosas a lo largo de su vida. Por lo tanto, la tasa de síndrome Down aumenta. Por ejemplo, a los 30 años la tasa de un síndrome Down es 1 en 3.325 embarazos. A los 40 años se habla de tasas de 1 en 25. Entonces, estamos hablando de embarazos que son bastante más complejos. También aumenta la tasa de abortos espontáneos, justamente la mayoría de las veces asociado a temas genéticos en el fondo del embarazo. Imagino que debe haber un rango de edad que ustedes aconsejan, pero dependiendo de la salud de esa persona, paciente, mujer, a propósito de su
de sus hábitos, de su salud física, de sus enfermedades, digamos, adyacentes en el fondo, claro, pero en general hay alguna recomendación así de edad que uno pudiese decir académicamente a partir de esta edad, mira, hay un riesgo importante o eso es muy variable. Es variable mujer a mujer. Porque eso ya cambiando. Hoy Sí, día la porque mujer además se embaraza más tardíamente. Sí, pero en también general. hay aparición de enfermedades, por ejemplo, endometriosis, que yo sé que tengo más tasa, por ejemplo, de infertilidad. Entonces, hay que hacer una historia de la paciente, sus antecedentes familiares, todo. Se puede medir lo que es la hormona antimuleriana para poder tener conocimiento de la reserva de huevitos que va a tener esa paciente, de manera a poder dar un pronóstico reproductivo. Ahora, sin embargo, se sabe que a partir de los 35 años en adelante, la fertilidad va en decadencia, va en declive. Por lo tanto, en general, siempre tratar de tener embarazos antes de esa edad. Y obviamente, si ya estamos cerca de esa edad, vemos que no hay una pareja o no hay una situación adecuada para poder tener un embarazo. Y sí está el deseo de embarazo, porque, ojo, hoy en día no todas las mujeres tienen el deseo de maternidad. En ese caso, consultar en las unidades de infertilidad, se pueden hacer criopreservación de manera de asegurar un potencial reproductivo futuro. Es un tema que a lo mejor no hay que dejarlo pasar tan rápido, la criopreservación que está de moda, entre comillas. Vamos en el programa futuro, vamos a conversar sobre fertilidad. Yo les voy a hacer una pregunta a los dos ahora. A ver. A miércoles. Sí, pues a los dos. ¿Cuál es el rol del amor y del afecto para mantener la salud? Enorme. Enorme. Gigantesco. Exprésense. No, pero gigantesco, doctora, por favor, a propósito del tema. Si hay amor, si hay afecto y hay cariño, hay menos estrés, hay menos riesgo cardiovascular, hay mayor unión de la pareja, por lo tanto, una sexualidad plena, mayor calidad de vida, hay menos estrés, menor tasa de cuadros depresivos, emocionales, etc. Yo creo que de verdad el afecto es algo muy importante, y en la mujer, incluso en la menopausia, se ha visto que el que haya una actividad sexual recurrente disminuye las complicaciones de la atrofia vaginal que se produce en la mujer en la menopausia. De hecho, siempre se plantea como algo favorecedor de una calidad de vida desde el punto de vista de sexualidad en la mujer, y menor tasa de complicaciones en ese sentido en la menopausia. Y yo creo que si hay afecto, hay calma, hay paz. Y yo creo que eso hace que todo fluya en todos los aspectos de la vida. En lo laboral, en lo social, en lo afectivo en la casa. Yo creo que todo funciona y se irradia hacia los hijos. Oye, yo creo que tienen la capacidad, primero en este mundo tan loco y carente de afectos, y tan poco empático a veces, y tan polarizado, la capacidad de recibir afectos, hay que yo agradezco tener la capacidad de recibir afectos, pero también es muy importante poder entregarlos. Entregarlos a tus amigos, a tu entorno, a la gente con la cual tú trabajas, a tu familia, a tus hijos. Y por eso que los afectos, para nosotros, en nuestras actividades, en los programas que tenemos, aquí en el Rincón de la Ciencia, es tan importante. Yo creo que es un factor fundamental en la salud mental y en la felicidad del ser humano. Y el que no lo ha entendido, está en deuda. Procure recibir afectos para acumular harto amor y después tener la capacidad de entregarlo. Eso es fantástico. Bueno, ya saben, alimentarse bien, hacer un poquito de actividad física y querer mucho. Pareciera ser que por ahí están las claves de una buena salud. Y dejar el cigarrillo. Oye, y pareciera tan simple cuando uno piensa en la medicina y la ciencia y la tecnología, tan compleja, la robótica, la inteligencia artificial, los chat GPT 3.5, 4, pero finalmente esto yo creo que está lo más importante. Así es. Doctora, ha sido un privilegio tenerla en este programa con nosotros. Espero que haya disfrutado. Michito, como siempre, un gusto. Un placer compartir contigo, con la doctora. Por supuesto. Ginecólogo de prestigio y que trabaja también en una gran clínica como es Biomer. Así que un placer tenerla aquí con nosotros. ¿Y nosotros? Sí, pues nos vemos el próximo martes y espero que ustedes hayan disfrutado en su casa y hayan aprendido un poquitito de este rinconcito hemos aprendido de la ciencia, la tecnología y de los afectos. Es muy largo, si no le hubiésemos puesto ese nombre al programa. Chao, que estén súper bien. Nos vemos.